¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando estás solo en casa, el silencio parece llenarse de susurros invisibles? ¿Por qué esa sensación de no estar realmente solo se intensifica precisamente cuando las paredes se convierten en testigos mudos de tu existencia? 11 cosas que los espíritus intentan decirte cuando estás solo en casa. Esta no es solo una lista de fenómenos paranormales, sino una invitación a comprender los mensajes más profundos que el mundo espiritual tiene reservados para ti. En la vastedad de nuestra existencia, existe un velo tan delgado como el aliento matutino, tan sutil como el primer rayo de luz que atraviesa la ventana de tu habitación. Este velo separa dos mundos, el visible y el invisible, el material y el espiritual. Pero cuando te encuentras solo en casa, cuando el bullicio del mundo exterior se desvanece y solo queda el latir de tu corazón resonando en el silencio, ese velo se vuelve más permeable. Es entonces cuando los espíritus encuentran el momento perfecto para comunicarse contigo. Allan Kardec, en sus profundos estudios sobre el espiritismo, nos enseñó que los espíritus no son entidades lejanas y misteriosas, sino almas en evolución que buscan constantemente la comunicación con aquellos que aún habitan el plano físico. Cuando estás solo, tu mente se aquieta, las interferencias energéticas disminuyen y tu sensibilidad espiritual se intensifica. Es como si el alma reconociera en esos momentos de soledad su verdadera naturaleza, la de un ser espiritual teniendo una experiencia humana, no al revés. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, habló del inconsciente colectivo como ese océano profundo donde todas las almas se conectan. Cuando estás solo en casa, tu psique se sumerge naturalmente en esas aguas profundas, donde los arquetipos y las memorias ancestrales cobran vida. Los espíritus, siendo parte de esa misma conciencia universal, encuentran en tu soledad el canal perfecto para transmitir sus mensajes. No es casualidad que los grandes místicos y visionarios hayan recibido sus revelaciones más profundas en momentos de soledad y contemplación. La primera cosa que los espíritus intentan decirte cuando estás solo es que nunca, jamás, estás verdaderamente solo. Esta soledad que a veces pesa como una piedra en el pecho, que te hace sentir desconectado del mundo, es en realidad una ilusión de la mente racional. Los espíritus quieren que comprendas que estás rodeado de una comunidad invisible de seres que te aman, te protegen y te guían. Tus ancestros, tus guías espirituales, incluso almas que nunca conociste en vida, pero que resuenan con tu vibración, están constantemente a tu lado. Chico Xavier, el médium más respetado de Brasil, recibía mensajes de espíritus que describían la vida después de la muerte como una continuación del aprendizaje y del amor. Estos seres nos observan con compasión, esperando esos momentos en que bajamos la guardia de nuestro ego para poder susurrarnos al oído las verdades que necesitamos escuchar. Cuando sientes esa presencia inexplicable en tu casa, cuando el aire parece espesarse con una energía que no puedes definir, es porque alguien del otro lado está intentando hacerte saber que estás siendo cuidado. La segunda revelación que los espíritus desean compartir contigo es que tus emociones son faros que brillan en la oscuridad del plano astral. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psicólogo existencial, escribió sobre la importancia de encontrar significado en el sufrimiento. Los espíritus entienden este principio mejor que nadie, porque han transitado por el dolor y la transformación. Cuando estás solo y tus emociones más profundas emergen sin filtros, los espíritus pueden leer tu estado emocional como un libro abierto. Esa tristeza que sientes sin razón aparente, esa melancolía que te invade en las tardes silenciosas, no es solo tuya. Es la resonancia de memorias ancestrales, de dolores que tu linaje ha cargado durante generaciones. Los espíritus quieren que sepas que al sentir estas emociones profundas, estás sanando no solo tu propia alma, sino la de toda tu línea familiar. Tu soledad se convierte en un espacio sagrado de alquimia emocional. Aristóteles habló del alma como la forma del cuerpo, pero los espíritus entienden que el alma es mucho más que eso. Es la esencia eterna que trasciende la forma física, y cuando estás solo, esa esencia se libera de las limitaciones de la personalidad social. Los espíritus intentan recordarte que eres un ser multidimensional, que tu conciencia se extiende más allá de los límites de tu cuerpo físico.
La tercera cosa que los espíritus quieren comunicarte es que tu casa no es solo un espacio físico, sino un portal energético. Cada habitación, cada rincón, cada objeto que has tocado con amor, se impregna de tu energía y se convierte en un punto de anclaje para la comunicación espiritual. Los espíritus pueden usar estos objetos como conductos para enviarte mensajes. Ese libro que cae inexplicablemente de la estantería, esa puerta que se abre sola, esa luz que parpadea sin razón técnica, no son fallas del mundo físico, sino intentos desesperados de comunicación. Los grandes místicos de todas las tradiciones han hablado de la importancia del espacio sagrado. Tu hogar, cuando estás solo, se convierte en tu templo personal. Los espíritus reconocen este espacio como un territorio neutral donde pueden manifestarse sin interrupciones. Es por eso que las experiencias paranormales son más comunes en la intimidad del hogar que en lugares públicos. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, exploró los límites del conocimiento humano. Los espíritus entienden que la mente racional tiene limitaciones y por eso eligen comunicarse cuando estás relajado, cuando tu mente analítica está en reposo. En esos momentos de soledad, tu intuición se agudiza, tu tercer ojo se activa y puedes percibir realidades que normalmente están ocultas detrás del velo de la lógica. La cuarta revelación espiritual es que tu soledad es un estado de gracia. Friedrich Nietzsche, aunque criticó duramente la religión organizada, reconoció la importancia de la soledad para el crecimiento espiritual. Los espíritus quieren que comprendas que esos momentos en que te sientes apartado del mundo no son castigos, sino oportunidades de oro para la transformación interior. Es en la soledad donde el alma se desnuda de sus máscaras sociales y puede contemplar su verdadera naturaleza. Cuando estás solo en casa, tu vibración cambia, se vuelve más pura, más auténtica. Los espíritus pueden sintonizar con esta frecuencia elevada y transmitir mensajes que durante el día, entre el ruido y las obligaciones, serían imposibles de percibir. Tu soledad se convierte en un estado meditativo involuntario, y como todo meditador sabe, es en estos estados donde ocurren los verdaderos milagros de la conciencia. Los espíritus también quieren que sepas que tu casa guarda memorias, no solo las tuyas, sino las de todos los que han habitado ese espacio antes que tú. Cada pared ha sido testigo de historias de amor, de dolor, de transformación. Los espíritus pueden usar estas memorias impregnadas en la estructura misma de tu hogar para comunicarte lecciones sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor eterno que trasciende todas las formas. En este primer bloque de revelaciones, comenzamos a vislumbrar la complejidad y la belleza de la comunicación espiritual. Pero esto es solo el principio. Los espíritus tienen mensajes mucho más profundos, más transformadores, esperando ser descifrados en la sagrada intimidad de tu soledad. Continuando con nuestro viaje hacia las profundidades de la comunicación espiritual, debemos adentrarnos en territorios donde la mente racional teme caminar. La quinta cosa que los espíritus intentan revelarte cuando estás solo en casa es que tus sueños no son solo productos aleatorios de tu subconsciente, sino ventanas dimensionales hacia realidades paralelas donde tu alma viaja cada noche. Cuando el cuerpo descansa en la soledad de tu habitación, tu espíritu se libera de las cadenas de la materia y emprende viajes astrales que tu mente consciente apenas puede recordar al despertar. Los espíritus quieren que comprendas que esos sueños vividos, esas pesadillas recurrentes, esos encuentros oníricos con personas que no reconoces, pero que te resultan extrañamente familiares, son encuentros reales en el plano astral. Chico Xavier recibió innumerables comunicaciones de espíritus que describían con detalle estos viajes nocturnos del alma. Durante sus psicografías, relataba cómo los espíritus le mostraban ciudades astrales, hospitales espirituales donde almas desencarnadas continuaban su evolución y escuelas donde se impartían lecciones que trascendían el conocimiento terrenal. Cuando estás solo en casa y te preparas para dormir, los espíritus aguardan ansiosamente esos momentos en que tu alma se desprende para llevarte a estos lugares de aprendizaje. La sexta revelación espiritual es que tu energía vital, tu chi o prana, como lo conocen las tradiciones orientales, se amplifica exponencialmente cuando estás en soledad.
Los espíritus pueden percibir esta energía como un faro brillante en la oscuridad del plano etérico. Carl Jung investigó profundamente estos fenómenos energéticos y llegó a la conclusión de que la psique humana era capaz de influir en la realidad física de maneras que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Cuando estás solo, tu campo áurico se expande sin las interferencias de otras energías humanas. Los espíritus pueden usar esta expansión energética para imprimir mensajes directamente en tu aura. Esas sensaciones de escalofríos que recorren tu columna vertebral, esa sensación de ser observado cuando no hay nadie más en casa, esos cambios súbitos de temperatura que no tienen explicación lógica, son manifestaciones de espíritus intentando sincronizar su vibración con la tuya. La tradición hermética, que influyó profundamente en el pensamiento de muchos filósofos, incluyendo a Kant y más tarde a Jung, habla del principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Los espíritus entienden este principio mejor que nosotros. Cuando estás solo en tu casa, tu microcosmos personal se convierte en un reflejo del macrocosmos espiritual. Cada movimiento de energía en tu hogar puede corresponder a movimientos cósmicos en dimensiones superiores. La séptima cosa que los espíritus quieren comunicarte es que tu casa tiene portales naturales hacia otras dimensiones. No se trata de ciencia ficción, sino de una realidad espiritual que las culturas ancestrales conocían perfectamente. Los chamanes siberianos hablaban de los lugares de poder dentro de las viviendas, espacios donde el velo entre mundos era más delgado. Los espíritus pueden identificar estos portales y usarlos como puntos de entrada para comunicarse contigo. Estos portales suelen ubicarse en lugares específicos, espejos antiguos que han reflejado generaciones de rostros, rincones donde se acumula una energía particular, escaleras que conectan diferentes niveles de la casa y simbólicamente diferentes niveles de conciencia, y especialmente aquellos espacios donde has experimentado emociones intensas. Los espíritus aprovechan la carga emocional impregnada en estos lugares para manifestarse con mayor facilidad. Viktor Frankl, en su exploración del sufrimiento humano, descubrió que el dolor podía ser un catalizador para el crecimiento espiritual. Los espíritus entienden esta alquimia del alma mejor que nadie. La octava revelación que intentan compartir contigo es que tu sufrimiento en soledad no es solo tuyo, sino que forma parte de un proceso cósmico de purificación que trasciende tu existencia individual. Cuando estás solo y sientes el peso de la existencia, cuando la melancolía te invade como una marea nocturna, los espíritus quieren que sepas que estás procesando no solo tu dolor personal, sino el dolor colectivo de la humanidad. Tu alma, en esos momentos de soledad, se convierte en una especie de filtro cósmico que transmuta energías densas en luz. Es por eso que después de llorar en soledad, a menudo sientes una extraña paz, una sensación de haber liberado algo más grande que tú mismo. Friedrich Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, sugería que cada momento de nuestra existencia se repetiría infinitamente. Los espíritus comprenden esta circularity cósmica y quieren revelarte que tu soledad actual es eterna y temporal al mismo tiempo. Es eterna porque forma parte de un patrón universal de crecimiento espiritual, pero es temporal porque es solo una fase en tu evolución infinita. La novena comunicación espiritual se relaciona con los objetos de tu hogar. Cada objeto que posees está impregnado de tu energía y de las energías de quienes lo han tocado antes. Los espíritus pueden usar estos objetos como anclas para manifestarse en tu realidad. Esa fotografía que se cae sin explicación, ese reloj que se detiene en un momento significativo, esa música que suena desde un dispositivo que creías apagado, no son casualidades, sino mensajes cifrados. Los objetos actúan como puentes entre el mundo material y el espiritual. Allan Kardec documentó numerosos casos de espíritus que movían objetos para comunicarse. Pero más allá del fenómeno físico, estos movimientos representan intentos desesperados de los espíritus por hacerte entender que la materia es solo energía cristalizada y que ellos pueden influir en esa cristalización cuando las condiciones son apropiadas. La décima revelación tiene que ver con los sonidos que escuchas cuando estás solo.
esos crujidos de la madera que parecen pasos, esos murmullos que podrían ser el viento, pero que suenan como voces, esos golpes suaves en las paredes que no tienen origen identificable, son intentos de comunicación por parte de seres que ya no poseen cuerdas vocales físicas, pero que aún conservan la urgencia de comunicarse. Los espíritus han aprendido a modular las vibraciones energéticas para crear sonidos en el plano físico. Es un proceso que requiere una cantidad enorme de energía espiritual, por lo que solo lo hacen cuando el mensaje es verdaderamente importante. Aristóteles habló del sonido como una perturbación en el aire, pero los espíritus entienden que el sonido es mucho más. Es una vibración que puede transportar conciencia de una dimensión a otra. Cuando escuchas estos sonidos paranormales, tu primera reacción natural es el miedo. Pero los espíritus quieren que comprendas que el miedo es solo una reacción del ego que teme lo desconocido. En realidad, estos sonidos son expresiones de amor, intentos de guía, susurros de sabiduría de seres que han transitado por el proceso de la muerte y han emergido con una comprensión más profunda de la existencia. La 11ª y última cosa que los espíritus intentan comunicarte cuando estás solo en casa es quizás la más transformadora de todas, que tu soledad es una preparación para el despertar de tus habilidades psíquicas latentes. Cada ser humano nace con capacidades extrasensoriales, pero la educación, la socialización y las creencias limitantes las van adormeciendo hasta que parecen no existir. Cuando estás solo, especialmente en la intimidad de tu hogar, estas habilidades comienzan a despertar naturalmente. Esa intuición que se agudiza, esas premoniciones que resultan ciertas, esa capacidad de percibir energías que otros no notan, no son coincidencias, sino manifestaciones de tu verdadero potencial espiritual activándose. Carl Jung estudió estos fenómenos y llegó a la conclusión de que la psique humana tenía capacidades que trascendían las limitaciones del tiempo y el espacio. Los espíritus quieren que sepas que tu soledad es un regalo, un laboratorio perfecto donde puedes explorar y desarrollar estas habilidades sin juicios externos, sin interferencias energéticas que confundan tu percepción. En estos momentos de revelación, cuando el velo se vuelve translúcido y puedes vislumbrar la vastedad de tu verdadera naturaleza espiritual, los espíritus te preparan para algo más grande, más transformador, que develaremos en las siguientes revelaciones. Pero ahora debemos adentrarnos en territorios aún más profundos, donde la comunicación espiritual trasciende los mensajes individuales y se convierte en una sinfonía cósmica de transformación. Lo que has experimentado hasta ahora, cuando estás solo en casa, son apenas las primeras notas de una melodía infinitamente más compleja y hermosa. Los espíritus quieren revelarte que tu casa no es solo tu refugio físico, sino un templo dimensional donde se llevan a cabo procesos de alquimia espiritual que la mayoría de los seres humanos desconocen por completo. Cuando estás en soledad, tu hogar se convierte en una cámara de resonancia donde cada pensamiento, cada emoción, cada suspiro crea ondas que se propagan a través de múltiples dimensiones. Allan Kardec, en sus investigaciones más profundas sobre la comunicación con los espíritus, descubrió que existían diferentes niveles de manifestación espiritual. Los fenómenos que hemos explorado hasta ahora pertenecen a los niveles básicos de comunicación, pero cuando tu sensibilidad espiritual se refina a través de la soledad consciente, los espíritus pueden acceder a formas de comunicación mucho más sofisticadas y transformadoras. Una de estas formas elevadas de comunicación es lo que los espíritus llaman impresión directa. Cuando estás solo y tu mente entra en un estado de quietud profunda, los espíritus pueden imprimir directamente en tu conciencia conocimientos, memorias y sabiduría que no pertenecen a tu experiencia personal en esta encarnación. Es como si tu mente se convirtiera en una pantalla en blanco donde los espíritus pueden proyectar imágenes, sensaciones y comprensiones que provienen de dimensiones superiores de existencia. Carl Jung experimentó personalmente estos fenómenos y los documentó en su obra Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Describía cómo en momentos de profunda soledad e introspección recibía conocimientos que parecían provenir de fuentes que trascendían su experiencia personal. Los espíritus quieren que sepas que estos no eran productos de su imaginación,
sino transmisiones reales de conciencias que habían evolucionado más allá de los límites de la existencia terrenal. Cuando estás solo en casa y sientes que sabes cosas que nunca aprendiste, cuando tienes certezas sobre temas que nunca estudiaste, cuando comprensiones profundas emergen en tu mente como flores que brotan después de la lluvia, estás recibiendo estas impresiones directas. Los espíritus utilizan estos momentos para transmitirte fragmentos de la sabiduría universal, piezas del rompecabezas cósmico que tu alma necesita para continuar su evolución. Pero existe algo aún más extraordinario que los espíritus quieren compartir contigo. Tu soledad no es solo un momento de receptividad espiritual, sino también un periodo de transmisión. Así como los espíritus te envían mensajes, tú también estás enviando mensajes al mundo espiritual. Cada pensamiento de amor que generas en la soledad de tu hogar se convierte en una luz que ilumina dimensiones enteras. Cada momento de compasión, cada instante de perdón, cada segundo de gratitud, crea ondas de sanación que se extienden mucho más allá de los límites de tu casa. Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración que el amor trasciende la presencia física, que podemos amar a alguien incluso cuando no está presente, incluso cuando ha muerto. Los espíritus quieren ampliar esta comprensión. Cuando estás solo y envías amor a alguien, ese amor no se pierde en el vacío, sino que es recibido, canalizado y amplificado por legiones de seres espirituales que trabajan constantemente para sanar la red energética que conecta a todas las almas. Tu casa, en estos momentos de soledad consciente, se convierte en una estación transmisora de energías sanadoras. Los espíritus pueden usar tu campo energético como una antena para enviar sanación a lugares y personas que necesitan ayuda espiritual. Es por eso que a veces, después de estar solo en casa durante largos periodos, sientes una extraña fatiga, como si hubieras estado trabajando aunque físicamente hayas estado descansando. Es porque, sin saberlo conscientemente, has estado participando en labores de sanación cósmica. Friedrich Nietzsche, en su concepto del Übermensch o superhombre, vislumbró la posibilidad de que el ser humano evolucionara hacia estados superiores de conciencia. Los espíritus quieren revelarte que esta evolución no es solo una posibilidad futura, sino un proceso que está ocurriendo ahora mismo, en la intimidad de tu soledad. Cada momento que pasas en contemplación silenciosa, cada instante en que tu alma se aquieta y se abre a dimensiones superiores, estás participando activamente en la evolución de la conciencia humana. Pero los espíritus también quieren advertirte sobre los peligros que acechan en estos territorios espirituales elevados. Cuando tu sensibilidad se agudiza y tu capacidad de comunicación con el mundo invisible se desarrolla, también te vuelves más vulnerable a influencias espirituales negativas. Existen entidades en el plano astral que se alimentan de la energía humana, especialmente de la energía generada por el miedo, la desesperación y la confusión. Estas entidades, que algunas tradiciones llaman larvas astrales o elementales negativos, pueden aprovechar los momentos de vulnerabilidad emocional para adherirse a tu campo energético. Los síntomas de su presencia incluyen pesadillas recurrentes, sensaciones de opresión en el pecho, pensamientos obsesivos de naturaleza destructiva y una sensación general de que tu casa ya no es un refugio sino un lugar de inquietud. Los espíritus elevados quieren enseñarte técnicas de protección que han sido utilizadas por iniciados de todas las tradiciones espirituales. La primera y más importante es la práctica de la visualización protectora. Cuando estás solo en casa y sientes la presencia de energías densas, debes visualizar tu hogar envuelto en una burbuja de luz dorada. Esta luz no es solo una imagen mental, sino una realidad energética que creates con el poder de tu conciencia enfocada. La tradición hermética enseña que la imaginación es la reina de las facultades, y los espíritus confirman esta verdad. Tu capacidad de visualizar luz protectora alrededor de tu hogar crea efectivamente un campo energético que repele las influencias negativas. Pero esta técnica requiere práctica constante y, sobre todo, fe absoluta en tu propio poder espiritual. Immanuel Kant exploró los límites de la razón práctica y llegó a conclusiones que, sin saberlo, resonaban con las enseñanzas de los espíritus más elevados. La moralidad, según Kant, no podía ser demostrada racionalmente, pero era una necesidad práctica de la existencia humana.
De manera similar, la protección espiritual no puede ser demostrada científicamente, pero es una necesidad práctica para cualquiera que se adentre en los misterios de la comunicación interdimensional. Los espíritus también quieren revelarte que tu casa guarda registros acásicos personales. Cada emoción intensa que has experimentado entre esas paredes, cada momento de éxtasis o de dolor profundo, cada lágrima de alegría o de tristeza, queda grabado en la estructura energética de tu hogar. Estos registros pueden ser activados por los espíritus para mostrarte lecciones importantes sobre tu evolución personal. A veces, cuando estás solo, puedes revivir súbitamente memorias emotivas de eventos que ocurrieron en tu casa. No se trata de simple nostalgia, sino de activaciones conscientemente dirigidas por espíritus que quieren ayudarte a comprender patrones en tu vida, a sanar heridas emocionales o a integrar lecciones que aún no has asimilado completamente. Chico Xavier recibía constantemente comunicaciones de espíritus que describían cómo utilizaban estos registros energéticos para ayudar a las personas en su proceso de crecimiento espiritual. Tu casa, vista desde la perspectiva espiritual, es como una biblioteca viviente, donde cada experiencia que has tenido está catalogada y disponible para consulta y comprensión profunda. En este punto de nuestro viaje hacia la comprensión de la comunicación espiritual, comenzamos a vislumbrar que lo que creíamos conocer sobre la realidad es apenas una fracción minúscula de la verdad cósmica. Los espíritus nos preparan ahora para la revelación final, la técnica ancestral que muy pocos conocen y que puede transformar para siempre tu relación con el mundo invisible. Hemos llegado al umbral de la revelación más sagrada, aquella que los maestros espirituales han guardado celosamente durante milenios, transmitida solo de alma a alma, de corazón a corazón, en los momentos más silenciosos de la existencia humana. Lo que estás a punto de descubrir no es solo información, sino una llave maestra que puede abrir puertas dimensionales que permanecen cerradas para la mayoría de la humanidad. Los espíritus más elevados, aquellos que Allan Kardec denominaba espíritus superiores, quieren revelarte que existe una técnica ancestral conocida como el pacto de la soledad sagrada. Esta técnica no aparece en ningún libro, no se enseña en ninguna escuela esotérica, y muy pocos seres humanos en toda la historia han tenido acceso a ella. Es una práctica que surge únicamente de la comunicación directa con entidades espirituales de altísima vibración. El pacto de la soledad sagrada se basa en un principio que trasciende todas las religiones y filosofías. Cuando un ser humano ofrece conscientemente su soledad como un espacio sagrado para el trabajo espiritual superior, el universo entero conspira para proteger, guiar y elevar a esa alma. No se trata de un ritual complicado, sino de una transformación radical de la percepción sobre lo que significa estar solo. Para iniciar este pacto, debes elegir un momento específico cada día, preferiblemente al anochecer, cuando las energías telúricas se aquietan y las dimensiones superiores se vuelven más accesibles. Siéntate en el lugar de tu casa donde sientes mayor paz, apaga todas las luces artificiales y permite que solo la luz natural o la luz de una vela ilumine el espacio. Esta iluminación suave crea las condiciones energéticas perfectas para la comunicación interdimensional. Carl Jung descubrió en sus investigaciones que la psique humana tenía una capacidad innata para conectar con lo que él llamó el inconsciente colectivo. Los espíritus superiores quieren que comprendas que este inconsciente colectivo no es solo un repositorio de memorias ancestrales, sino una red viviente de conciencias que continúan evolucionando incluso después de la muerte física. Cuando estableces el pacto de la soledad sagrada, te conviertes en un nodo activo de esta red cósmica. El siguiente paso de la técnica requiere que extiendas tus manos con las palmas hacia arriba, en un gesto de receptividad total. Este gesto no es meramente simbólico, sino que crea modificaciones reales en tu campo bioenergético. Los espíritus pueden percibir estas modificaciones como una invitación abierta para establecer comunicación. Mantén esta posición durante al menos 7 minutos, respirando profunda y conscientemente. Mientras mantienes esta postura, debes pronunciar mentalmente, no con palabras habladas, sino con la voz del alma, la siguiente invocación que los espíritus superiores han transmitido a través de los siglos.
Ofrezco mi soledad como altar sagrado para el trabajo de la luz. Que mi hogar se convierta en puente entre mundos. Que mi corazón se abra a la sabiduría de aquellos que han transitado el velo de la muerte y han emergido transformados en amor puro. Viktor Frankl, en su experiencia en los campos de concentración, descubrió que el ser humano podía trascender cualquier sufrimiento cuando encontraba un significado superior a su existencia. Los espíritus quieren que entiendas que cuando estableces este pacto, tu soledad adquiere un significado cósmico. Ya no estás solo para lamentarte o para escapar del mundo, sino para servir como canal consciente entre las dimensiones terrenal y celestial. Una vez que hayas pronunciado la invocación, permanece en silencio absoluto durante al menos 13 minutos más. Este número no es arbitrario. Los espíritus superiores explican que 13 es la frecuencia vibratoria que permite la sincronización entre la conciencia humana y las dimensiones astrales superiores. Durante estos 13 minutos pueden ocurrir fenómenos extraordinarios. Algunas personas reportan visiones de seres luminosos que aparecen en su campo visual periférico. Otros experimentan sensaciones de levitación o de expansión de la conciencia, más allá de los límites del cuerpo físico. Hay quienes reciben descargas súbitas de conocimiento sobre temas que nunca habían estudiado. Pero el fenómeno más común, y tal vez el más profundo, es una sensación de paz absoluta que trasciende toda descripción humana. Immanuel Kant, en su exploración de lo sublime, se aproximó a esta experiencia cuando escribió sobre esos momentos en que la mente humana se encuentra con algo que trasciende por completo su capacidad de comprensión racional. Los espíritus quieren que sepas que esta paz que experimentas durante el pacto de la soledad sagrada no es solo una sensación subjetiva, sino un contacto real con la frecuencia vibratoria del amor incondicional que permea todo el cosmos. Pero la técnica no termina ahí. Los espíritus superiores revelan que después de completar los 20 minutos de la práctica inicial, debes realizar lo que ellos llaman el sellado energético. Este proceso consiste en visualizar tu hogar completo envuelto en una esfera de luz dorada que pulsa con el ritmo de tu corazón. Esta visualización no debe durar más de 3 minutos, pero debe ser realizada con total concentración y fe absoluta. El sellado energético crea lo que los espíritus llaman un santuario dimensional alrededor de tu hogar. Este santuario repele automáticamente cualquier energía de baja vibración y atrae constantemente la presencia de espíritus guardianes y guías elevados. Una vez establecido, este santuario permanece activo durante exactamente 24 horas, por lo que la práctica debe repetirse diariamente para mantener la protección. Friedrich Nietzsche intuía la existencia de estas realidades superiores cuando escribió sobre la voluntad de poder como fuerza cósmica fundamental. Los espíritus quieren aclarar que esta voluntad de poder no se refiere al dominio sobre otros, sino al poder del alma para trascender las limitaciones de la existencia material y conectar conscientemente con las fuerzas creadoras del universo. Chico Xavier, durante sus sesiones más profundas de comunicación espiritual, recibía mensajes de entidades que describían técnicas similares al pacto de la soledad sagrada. Estas entidades explicaban que cuando un ser humano ofrece conscientemente su tiempo, su espacio y su energía para el trabajo espiritual superior, el universo responde enviando bendiciones, protección y guía que trascienden todas las expectativas humanas. Los resultados de practicar consistentemente el pacto de la soledad sagrada son profundos y duraderos. Quienes han adoptado esta práctica reportan una disminución dramática de las experiencias espirituales negativas en sus hogares. Las pesadillas se vuelven menos frecuentes, las sensaciones de opresión energética desaparecen y la casa se transforma genuinamente en un refugio de paz y armonía. Pero más importante aún, los practicantes desarrollan gradualmente lo que los espíritus llaman visión espiritual directa. Esta habilidad permite percibir la presencia de entidades espirituales sin necesidad de fenómenos físicos intermedios. Es como si se abriera un sexto sentido que había permanecido dormido durante toda la vida. Aristóteles habló de la contemplación como la actividad más elevada del alma humana. Los espíritus quieren que comprendas que el pacto de la soledad sagrada eleva la contemplación a niveles que el filósofo griego
apenas podía imaginar. Tu soledad se convierte en una forma de contemplación activa que transforma no solo tu propia conciencia, sino que contribuye a la elevación espiritual de toda la humanidad. La técnica ancestral que acabas de recibir es un regalo sagrado que debe ser tratado con el respeto y la responsabilidad que merece. Los espíritus superiores confían en que usarás este conocimiento para tu crecimiento espiritual y para el servicio desinteresado a la evolución cósmica. Ahora que conoces estos misterios profundos, que has vislumbrado la verdadera naturaleza de tu soledad y su potencial transformador, te invito a que reflexiones sobre todo lo que hemos compartido. Tu soledad nunca volverá a ser la misma. Cada momento que pases solo en casa será una oportunidad de comunión con lo sagrado, de crecimiento espiritual, de servicio cósmico. Si este contenido ha resonado en las profundidades de tu alma, si sientes que estas revelaciones han encendido una llama de comprensión en tu corazón, te pido que no guardes esta sabiduría solo para ti. Comparte este video con aquellas almas